voy a enseñar algo que es muy contrario a lo que hemos oído. Entonces voy a tratar de meterme en un problema, pero voy a usar como base un escritor, un teólogo, que él está hablando acerca, yo le mandé una imagen a Ana Ruth de un libro, Vamos a ver si lo conseguimos. Mientras se consigue la imagen del libro, Anita nos habló acerca un poquito del sacerdocio de Adán, ¿no? Y él habló acerca de lo que Adán perdió, que era el santuario. Óigame bien, el jardín del Edén era el jardín del Edén era una región, ¿no? Era una región muy extensa, muy grande. Y en el jardín había un huerto, ¿no? Y están las dimensiones. Y cuando ustedes han oído hablar del jardín del Edén, ustedes se ven a los dos ríos, Pisón y tal, y se ubican en Babilonia, ¿sí? En antigua Babilonia, Persia, Medo-Persia, en Irak, Irán, en esa región, porque nombra los ríos, el Tigris y el otro. Pero cuando uno va más un poquito así a lo que dice la palabra, es muy probable, óigame bien, es muy probable, y por eso no voy a enseñar, o sea, no estoy enseñando una teología, sino voy a agarrar acerca de este escrito de este teólogo, G.K., no sé cómo se pronuncia, Bale o bueno. Entonces, él tiene un libro que se llama El templo y la misión de la iglesia. Y es una teología respecto a la restauración del templo y al papel de la iglesia en los últimos días. Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar lo que Él comenzó desde el principio con Adán? Porque cuando nosotros hablamos de Adán, ya les digo lo que es muy probable, les iba a explicar, porque cuando nosotros hablamos de Adán y del huerto, tenemos una imagen agrícola del jardín. Entonces, cuando la Biblia habla de guardar, labrar y guardar, esas dos palabras no necesariamente se están refiriendo a la acción de cuidar el lugar físico, el jardín, sembrar la zanahoria, sino que cuando habla la palabra de Dios, mira que yo te mando que te guardes y pongas por esto, está hablando de una identidad de sacerdote. Entonces, no vamos a estudiar a profundidad esto, pero el trabajo principal de Adán no era sembrar papa y yuca, era preparar un lugar y un sacerdocio, él como sacerdote, preparar un lugar aquí en la tierra, porque literalmente Dios venía y caminaba en medio de la tierra, y porque ese fue el deseo de Dios. Siempre ha sido el deseo habitar en medio de su iglesia y en medio de su pueblo. Entonces Adán fue el primer sacerdote que ministró delante de la presencia del Señor y fue encargado de preparar un lugar aquí en la tierra para que cuando Él viniese. Ahora, ese huerto fue perdido, ¿verdad? Por causa, fue bloqueado, digamos. Entonces en Génesis Dios declaró que los seres humanos eran su imagen y semejanza. Óigame bien, en lugar de colocar una estatua en su lugar específico en el jardín para simbolizar su reinado, Dios encargó a Adán y Eva como imágenes vivas que poseían su aliento y semejanza, que fueran representantes de sus dominios. Entonces, hacerse imagen de Dios significa recibir su autoridad para gobernar y gobernar la creación en su nombre. Entonces, el llamado de Adán y Eva como sus sacerdotes era que habían sido capacitados por causa de la imagen de Dios para gobernar toda la tierra. Y Dios había colocado un lugar específico en el huerto, porque en ese lugar era donde Dios venía.
Y cuando uno estudia la palabra y estudia lo que es el cielo y estudia lo que es el paraíso, por cierto, la palabra paraíso, que fue cambiada en la Septuaginta, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, está hablando de la restauración de ese huerto del Edén. O sea, la restauración del huerto del Edén viene cuando venga. Yo sé que me estoy metiendo en cosas que requieren más estudio, pero cuando venga la nueva Jerusalén, óigame bien, cuando venga la nueva Jerusalén del cielo, porque dice que viene del cielo, usted sabe dónde va a ser colocada, en Jerusalén. Entonces el jardín, el huerto donde Dios se manifestaba, no era cuando dice, no, los mapas dicen que era allá. Y es muy probable que era en Irak, en Irán. Y es muy probable que ese árbol de la vida que va a fluir, porque dice la palabra de esas hojas, y del templo va a salir ¿qué? Un río. Eso lo dice, ¿verdad que sí, Maite? Voy a estar tirando a Maite mirando para que me eche la mano. Y de ese Ezequiel dice que cuando esté ese templo va a salir un río, y de ese río va a traer sanidad a las naciones. Pero ese río no va a estar por allá lejos, sino que es muy probable que esté en todo el centro de Israel, porque de Sión saldrá su palabra. Entonces, la Biblia dice que Él nos puso a nosotros y Él nos ha constituido a Dios como reyes y como sacerdotes. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra de Pedro? Que lo que un día Adán hizo y lo que un día Adán fue, volverá a ser a través de nosotros, a través de su iglesia. Entonces, esto tiene unas implicaciones muy amplias y muy gloriosas para nosotros en este tiempo, estudiar y meternos en esta palabra. Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahorita estábamos cantando, ven y toma tu lugar, y no estamos limitando la omnipresencia de Dios, sino que estamos asumiendo una responsabilidad de ser sacerdotes, pero para decirle al Señor, ven y toma tu lugar. La iglesia le prepara un lugar al Señor aquí en la tierra, agarrando los modelos del cielo y replicándolos aquí en la tierra. Entonces el huerto era una réplica de lo que había en el cielo. El templo aquí, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, eran una réplica de lo que estaba en el cielo, viniese aquí en la tierra, preparando un lugar para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos, dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor. Hechos 3, no me acuerdo, lo acabamos de orar. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo, hay una versión que dice que el cielo retenga o que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero como ya no hay huerto, como ya no hay altar de, ¿cómo se llama? En el desierto, como no hay tabernáculo y como no hay templo, entonces esa gloria Dios la depositó en nosotros. Yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Yo quiero que usted se imagine que esto sea de piedra, porque eso era lo que hacían. Levantaban un altar de piedra. ¿Y qué se hacía en ese altar? Un sacrificio o por ejemplo, Jacob dijo, no, aquí estuvo Dios, puso un altar, puso una piedra, derramó aceite, ¿sí? Aceite. Y dijo, porque Dios se manifestó aquí. Por ejemplo, Jacob que tuvo un sueño y vio una escalera y dijo, no, ahí está el Señor. Y Elías necesitó, para que viniese fuego, ¿qué necesitó? ¿Leña, fósforos? No. Él lo primero que hizo fue construir un altar. Es decir, a través de la historia, y quiero que me entiendan lo siguiente, porque voy a hablar del cielo, réplica aquí en la tierra. A través de la historia ha habido réplicas de lo que está en el cielo, se replica aquí en la tierra. Por eso cuando Salomón dedica el templo,
dice que la nube literalmente de la gloria del Señor se hizo presente. O sea, en otras palabras, el cielo desciende sobre un lugar específico de la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido el deseo de Dios siempre habitar en medio. Entonces, mire, me acuerdo que una de las últimas palabras que el pastor estaba hablando era, y yo no la había oído, era de construir, ¿sí? De construcción para volver a construir. Entonces, déjenme esa imagen, pero yo quiero que vayamos, o le voy a leer Ezequiel 28 del 11 al 16. O usted puede colocar y, ok, no, esos muchachos están. Mire Ezequiel 28 del 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada su hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flauta fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Querubín no es un ángel. Querubín es una función, alguien que guarda, alguien que protege. Pero sí hay seres vivientes llamados querubines. ¿Dónde voy? Los tamboriles para el día. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces miren lo siguiente. Él está describiendo el huerto del Edén, ¿sí? ¿Dónde está? El anterior, el 13. ¿Dónde está? En Edén. En Edén, en el huerto de ¿quién? ¿Cuál Edén y cuál huerto? No hay que pensarlo tanto. Génesis 1. Sí, porque no hay dos. Ese era. En Edén sigue el otro que dice, querubín grande y protector, el monte santo de Dios. Yo te puse en el monte santo de Dios. ¿Sí? Ya, ¿dónde está? El 14. Entonces, en Edén había una montaña, el monte santo de Dios. Ahí lo dice, ¿o no? Claro, ahí lo dice, ¿no? Entonces, el huerto del Edén no necesariamente era lo que uno piensa aquí. A ver, lechuga, había un monte, había animales, un monte en lugar alto. Entonces, ese monte que habla desde un principio, es muy probable que sea el mismo monte donde estuvo el templo. ¿Por qué? Porque se ha replicado a través de la historia. ¿Dónde fue que Abraham sacrificó? No fue en el monte Sión, no, ese fue otro monte, ¿sí? El del sacrificio de Abraham. Pero cuando el ángel el ángel está con la espada desenvainada apuntando a Jerusalén, fue en un monte. Y fue donde David hizo pacto, dice, y de ahí le voy a construir el templo. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Pues yo sé que esto es más largo y tal. Mire, hermano, cuando venga la nueva Jerusalén del cielo, que es una ciudad cuadrada, altísima, y la Biblia nos dice dice, venid, adorad al monte de Sión, porque de Sión saldrá su palabra. Entonces, en el milenio, cuando venga la nueva Jerusalén y sea restaurado toda esta cuestión que habla la palabra, va a haber el monte, pero va a ser el huerto del Edén. Es decir, el huerto que fue desde Génesis no va a decir como que cambia o algo, sino que la historia empieza en un huerto y termina en una ciudad, pero va a ser en el mismo lugar. Entonces la restauración del huerto es la venida
de la Nueva Jerusalén, pero va a haber un monte, porque ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la profecía que dice que las naciones que no vayan ahí, que no suban a Jerusalén, ese año no les va a llover? Entonces, mire, hermano, Dios, la teología del cielo es tan amplia y tan bella porque Dios tiene un lugar correcto para habitar y va a ser en Jerusalén. Y de ahí va a salir la ley y un judío va a gobernar todas las naciones de la tierra con vara de hierro. Y Él nos invita a nosotros a través del arrepentimiento a ir porque el rey, a ir donde el rey, porque Él va a traer justicia y juicio entre las naciones, pero a través de su sangre y de su sacrificio, ahora nos adopta como hijos, y no solamente como hijos, sino juntamente con Él nos constituye como reyes y sacerdotes. Entonces, la visión de la casa de Dios, la visión del templo de Dios es muy delicada y muy sagrada, al punto que cuando Cristo llega, y si usted busca la purificación del templo, que está en, no me acuerdo que decía en Juan, Él se molesta muchísimo y tiene una ira santa y dice: porque el celo de tu casa me consume, porque la representación, la imagen misma del cielo que fue construida con piedras, con cemento, voy a decir cemento, con lo que vemos aquí, fue profanada porque la habían convertido en una cueva de ladrones. Entonces, cuando Él llega y dice: no, Señor, mi casa será llamada casa de oración, es porque Él está todavía considerando no la posibilidad, sino ve la realidad de que aunque ese templo había sido profanado y habían hecho de eso un negocio, Él todavía decía: esa es mi casa. Y mi casa sería llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vemos a la iglesia apostólica o la iglesia primitiva replicando la liturgia que hizo Moisés, que hizo Salomón, que hizo David de sacrificios humanos. Ya no vemos a la iglesia neotestamentaria replicando eso. Ninguno en Hechos de los Apóstoles dijo: ahora vamos a hacer el sacerdocio de la iglesia de esta manera. ¿Qué fue lo que le fue encomendado a la iglesia primitiva, o qué fue lo que practicó la iglesia primitiva? Replicando lo que estaba en el cielo, aquí en la tierra: oración y adoración. Ya no venía el sacerdote, ya no se vestía con las vestiduras, hacía la liturgia, los sacrificios, sino el Señor dice: he aquí vengo pronto, velad y orad y estén alertas. Entonces, el llamado de la iglesia de velar y orar es la réplica de lo que en este momento está sucediendo en el cielo. O sea, hay gente de toda lengua, de toda tribu y nación que va a estar clamando. Entonces, ¿para qué? Para que el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, que es Jesucristo, lo haga, pero por causa también de una entonación y de un clamor y de contemplar al que está sentado en el trono. Entonces, cuando nosotros en años anteriores hablamos de alabanza y adoración, nos centramos en estudiar el tabernáculo de Moisés, el lavatorio, el lugar santísimo. Nos centramos en ver las vestiduras sacerdotales y el color significa esto, y por eso se usan mantos, y porque el manto verde o el manto dorado significa estas cosas, y hablamos de la restauración del tabernáculo caído de David, y pensamos que era que Dios iba a restaurar como el modo y la liturgia de lo que hacía Moisés, y cantamos canciones, por ejemplo: entraré al lugar santísimo, ¿cómo es? Por la sangre del Cordero de Dios. Y entonces cantamos esa canción y es una descripción literal de lo que sucedía. Pero nosotros no vemos a la iglesia primitiva sacrificando, ni haciendo rituales, ni nada de eso, sino que vemos una iglesia que está de la siguiente manera. Hay un cuadrito por ahí
que lo único que hizo la iglesia fue orar y adorar al Señor. Porque velad y orad. ¿Qué le dijo Jesús? Velen y oren. Entonces, póngalo más pequeño, si lo puede poner más pequeño. Ok, vamos a poner lo siguiente. La iglesia primitiva, Hechos 15, 13, tal. ¿Qué representa esto? Esta es historia de la iglesia. La primera parte, Hechos, la edad se llama patrística, que fue como 100, 200 y 300 años después de Hechos, que oímos hablar de los padres de la iglesia, pero saquemos la mentalidad de curas, ¿no? Los padres de la iglesia fueron, por ejemplo, hubo un discípulo de Juan el Bautista que se llamaba Policarpo. Entonces, pero hubo otros teólogos de Alejandría, de otros, y fueron gente con mucho celo y fueron considerados los padres de la iglesia, porque fueron teólogos con celo santo para declarar una doctrina. Entonces, mire, la iglesia primitiva, me estoy adelantando, practicó la oración y la adoración y los cánticos nuevos. Porque cuando usted oye Apocalipsis, usted oye cánticos y todos cantaban canciones. O sea, lo que está sucediendo ahorita en el cielo es que hay una adoración constante y una adoración constante y una oración constante. O sea, es algo incesante, día y noche, día y noche, día y noche. Entonces, la iglesia primitiva practicó los cantos. Apocalipsis dice que lo que cantó un día en el desierto va a ser cantado en el Apocalipsis, y dice, cantarán el cántico de Moisés. Entonces, ¿por qué cánticos? Porque los cánticos es lo que se oye en el cielo, y cuando la iglesia canta aquí en la tierra está replicando lo que querubines, ángeles y todos hacen en el cielo aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué estamos orando el Padre Nuestro si decimos así en el cielo como en la tierra? Entonces, la oración y la adoración es lo que nosotros tenemos como réplica para que Dios se manifieste. Y por eso David dijo, en el Salmo dice, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Es decir, orar y adorar al Señor es la tarea de la iglesia para replicar lo que está en el cielo. Ya se los voy a explicar de otra manera. Entonces, este descenso que habla aquí, habla del descenso de la espiritualidad y del sacerdocio a través de oración y adoración que la iglesia perdió. Padres de la iglesia, periodo medieval, fue perdiendo esto. Lo que era la oración y la adoración constante. Pero cuando viene la reforma, y por cierto, una de las características de Lutero era que era un adorador. Y muchos de los reformadores, cuando viene aquí la reforma y la restauración y los despertares, aquí en esta padres de la iglesia, periodo medieval, ausencia de música y cánticos. Y es conocida como la edad de la oscuridad o el oscurantismo. Entonces los servicios religiosos eran solemnes, eran liturgias oscuras, carentes de vitalidad y de avivamiento. Pero cuando viene la reforma, entonces, así como viene la reforma, a través de la declaración de la sola fe, sola palabra, la sola escritura, de las 5 solas que un día Natalie les predicó, entonces se restaura los cánticos y la adoración y vienen los despertares. Entonces los luteranos, calvinistas, bautistas, anglicanos, presbiterianos, metodistas, ejércitos de salvación y hermanos pentecostales restauran la oración y la adoración. Entonces, al final de los tiempos, porque esto es restaurado, al final de los tiempos, hermanos, esto tiene que ser algo más vivo y más encendido en medio de la iglesia. Entonces, cuando Jesús llega y dice, mi casa será llamada casa de oración,
no fue porque eso era para el templo, era porque es lo único que en este momento nosotros tenemos para replicar. Y ahora dice la palabra que, ¿se acuerda que yo les puse el ejemplo del altar? Que eran puntos de contacto y puntos de réplica expresados a través de piedras y expresados a través de aceite. La Biblia dice, nosotros como piedras vivas edificamos la casa del Señor para construir el templo de Dios y ser morada de su Espíritu. Yo me hago entender bien con esta palabra, pero mire lo que pasa, que yo le dije que íbamos a deconstruir. Ok, estamos aquí. Ya nos ubicamos y hoy cantamos y hoy adoramos, no porque sea una moda, no porque sea la iglesia se modernizó y ahora cantan, no, porque eso lo vio David. Moisés no lo vio, pero David sí lo vio. Y vio que día y noche, y entonces por eso dice que David es un modelo de la iglesia neotestamentaria, que entra en sacerdocio, adora al Señor con cánticos, y luego él mete la danza. Entonces hay gente que dice, no, la danza es del antiguo, no. ¿Usted cree que allá en el cielo estarán los ángeles y querubines? Vamos a cantar en el himno 535 de la estrofa tal con en forma de vals. No, hermano, allá hay fiesta. Por eso cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo primero que pasa? Él voltea, desordena, cambia, quita, tumba, le dio. No sé si han leído, dice que agarró un lazo, látigo, y les dio en las costillas. Les dio rejo. Pero ¿qué sucede? Que apenas viene Jesús y dice, no, Señor, esta es mi casa. Y la gente se queda, ¿y qué le pasó? Dijo, porque yo soy el dueño de este templo. Es más, yo soy el templo, pero esta es mi casa. Y habíamos hecho un pacto desde la antigüedad que Dios habitaba en medio de su pueblo. Así que respeten el templo. Y viene Jesús y apenas sucede estas cuestiones, dice la palabra que sana, vienen cojos, ciegos, enfermos y los sanó a toditicos. Pero después de eso, ¿qué pasó? Se levantó una generación que yo la llamo la generación escondida en el templo, y la generación de los muchachos que empiezan, y yo no sé dónde estaban, pero empiezan a cantar y decir, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos empiezan a cantar los cánticos mesiánicos. O sea, ellos reconocieron que Jesús era el Mesías. Entonces, cuando ellos empiezan a cantar, Hosana, Hosana, bendito, Baruch Haba Hashem Adonai, y empiezan a cantar y empieza el alboroto, ¿qué les dicen los que estaban en el templo? Los que estaban apagando la adoración. Dijo, no, si usted no sabe que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y fundaste la fortaleza. Entonces la alabanza está presente, y eso se quedó en la iglesia primitiva. Y cánticos de avivamiento y de gloria. Pero cuando vino, dice historia de la iglesia, que cuando muere el último apóstol, que es Juan, el discípulo amado, más o menos en el año 100 o 110 después de Cristo, dice los escritores de historia de la iglesia que la iglesia creció en moralidad, pero decayó en espiritualidad. Entonces se volvieron muy morales, mucha norma, pero perdieron su espiritualidad. Y como perdieron su espiritualidad, perdieron la expresión que nos da legalidad y acceso al cielo, que fue lo que dijo David en el Salmo 100. Venid a sus puertas con acciones de gracia y a su casa con cánticos de alabanza y adoración. Venid y subamos al monte de Jehová. Porque David instituyó que a la casa se subía era con cánticos, era con adoración. Entonces el papel de la iglesia en estos tiempos es decisivo y determinante de acuerdo al grado de asumir su responsabilidad como reyes y como sacerdotes y de ministrar delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando aquí celebramos el culto,
cuando aquí celebramos el culto y nuestra liturgia, por llamarla así, e incluimos cánticos de oración y adoración y expresiones de alabanza, no es un ritual solamente o una costumbre de la iglesia moderna. No, es que le estamos replicando y nos estamos conectando al cielo mismo, porque Él dice, yo habito en medio de las alabanzas de mi pueblo. Entonces, dejemos esto aquí y vamos a donde comenzamos, que era Ezequiel 28. Y creo que nos faltan algunos versículos donde dice, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, querubín grande y protector. Póngame la imagen del libro. Cuando nosotros leemos Ezequiel 28, ¿qué nos han dicho de este pasaje? ¿Y quién es ese personaje que está descrito en Hechos 28 según lo que hemos aprendido? Este escritor dice que ese no es Satanás. Bale dice, quiero que oiga lo que dice él, que me parece, vamos a considerarlo, ¿sí? Porque el único peso para decir que era Satanás era porque era un querubín. Pero querubín no es un ángel, es un protector, es un ser vivo, es un ser viviente. Es decir, el ser querubín ahí es un oficio, querubín protector. Entonces, lo que él dice en este libro, óigame bien, no es mi teología, sino que yo la estoy poniendo al servicio, porque qué tal que usted lea el libro. Ahora, ¿qué pasa si no es Satanás? ¿Qué perdemos? ¿Nos afecta? ¿Nos hiere? De repente sí. Sí, porque yo di clase, póngame cuidado, mi primera clase en el instituto, si quiere prendemos un aire si tienen frío, ¿sí? Yo tengo calor. Perdón, yo tengo calor y si quiere prendan un aire para que haga frío. Fue de la llenura del Espíritu Santo y me acuerdo que yo le di una parte que era cuál era la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo según la Biblia. Y llegamos a la conclusión de que según la Biblia era hablar en lenguas y profetizar, porque eso dice la palabra del Señor. Pero las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo, de una persona llena del Espíritu Santo, tiene que ver con la transformación del carácter, ¿no? Entonces yo le di clase a un pastor bautista, ¿no? Aunque yo soy bautista de apellido, pero este pastor me dijo lo siguiente al final. Me dijo, pastor, yo sé que todo lo que usted enseñó, yo no se lo puedo refutar porque eso está en la palabra de Dios y eso es bíblico. Y entonces estamos estudiando el cesacionismo, que por qué dice que los dones han cesado. Entonces él dijo, yo sé que todo esto es verdad, pero yo no voy a dejar de ser bautista y no voy a dejar mi doctrina con la cual yo fui formado. Entonces amó más su doctrina que la verdad revelada en la palabra del Señor. Así fue. Y eso lo cuento yo como testimonio porque yo fui profesor de él, que él me dijo eso, dijo, pastor, pero ¿cómo voy a ser yo si yo fui ordenado como pastor bautista y esa es mi doctrina? Y esa doctrina que usted me está enseñando, yo sé que es la verdad, está en la escritura, pero ¿cómo hago yo con ser bautista? Pues allá cuando llegue al cielo no le van a preguntar si es bautista o no es bautista. Entonces este teólogo, no está en español ese libro, está en inglés. Él dice lo siguiente, mire lo que él dice. El pasaje anterior no habla de Satanás, como durante mucho tiempo hemos pensado que es. De hecho, describe la función sacerdotal de Adán. Porque ¿quién estaba en el jardín de Dios con el propósito de protegerlo? ¿Satanás o Adán? ¿A quién puso Dios para labrar, para proteger el huerto? Pero eso es lo que él está planteando. ¿Quién fue expulsado del jardín de Dios? ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, él está planteando que Adán fue exiliado debido a su infidelidad en el ejercicio de su sacerdocio. Y él lo resume. ¿Sí les gusta esto o no? ¿Sí parece interesante o no?
¿O lo dejamos ahí? Yo sé que estamos en ayuno, ¿no? Ayer a mí me pegó. La carne es débil, ¿no? Por eso es que la carne pide carne. ¿Sí? Y frita y asada. Entonces, mire, hermano, si quieren busquen ese libro, hermano, y vamos a ver si lo compramos y eso se puede traducir, pero es tremendo. Ese libro es tremendo, hermanos. Entonces él dice lo siguiente: cuando Adán no pudo proteger el templo, y él se mete en el templo, porque el templo es el lugar donde Dios habita, donde Dios mora, y Dios moraba en el jardín. Entonces el jardín era una especie de templo donde Dios venía, y había un sacerdote que era Adán. Entonces dice, cuando Adán no pudo proteger el templo, pecando y dejando entrar a una serpiente sucia para profanar el santuario, perdió su papel de sacerdotal. Y los querubines asumieron la responsabilidad de, entre comillas, de guardar el templo del jardín. La función de guardia de los querubines probablemente no implicaba la jardinería, sino mantener alejado al pecador e impuro, lo que sugiere que el papel original de Adán en Génesis 2:15 probablemente implicaba mucho más que cultivar el suelo, sino también guardar un espacio sagrado. Y por eso cuando Jesús llega al templo, el templo había sido profanado. Y dice, usted es una cueva de ladrones, han hecho esta mi casa, una casa de ladrones, porque mi casa será llamada casa de oración. Entonces yo pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el papel de nosotros como iglesia? Y Hebreos dice que nosotros somos la casa de Dios. Entonces esto de orar, de adorar al Señor y de ofrendar es mucho más delicado de lo que uno piensa. Cantar y... Por eso el sacerdocio de la adoración, porque no es responsabilidad única y exclusiva de esta mañana que Samuel tocó el piano y de la que cantó, y decir, bueno, la que cantó tiene la falda corta o está en pecado y yo la vi por ahí, porque resulta que no es así. El sacerdocio es de todos nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Yo con esto no estoy poniéndole un no me toquen al ministerio de alabanza. No, es simplemente el ministerio de alabanza es la parte funcional de la iglesia y a los que Dios levanta para que todos nosotros como cuerpo de Cristo ejerzamos el sacerdocio de ministrar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios habita. Entonces lo que Él está planteando es que así como Adán fue separado y así como Jesús reprendió. Ahora, yo no tengo ningún problema, óigame bien, yo no tengo ningún problema que esta escritura pueda estar mostrando el trabajo de Satanás y los principios satánicos. Yo no puedo negarlo, pero simplemente estoy diciendo lo que dice este escritor. Porque si me habla de un huerto, me habla de un jardín, me habla de alguien que fue separado, de alguien que fue echado, entonces la ley de la primera mención me dice que un suceso, acontecimiento, color, figura que es nombrado como primera vez, ¿para qué yo le voy a buscar, como dicen por ahí, las 5 patas al gato? Porque ya entiendo quién era Adán, ya entiendo quién era el jardín, que era el templo, que era Dios, que era el huerto. Entonces cuando llego a Ezequiel, yo no voy a cambiarlo porque ya tengo la ley de la primera mención. Claro, hay muchas hipótesis respecto a estas cosas. Es muy probable, otros dicen que había 2 huertos, uno en el cielo y otro en la tierra. Pero de que Satanás fue echado, sí. De que era un ángel, era un ángel. Que fue echado de la presencia de Dios y fue lanzado, sí. Yaro. ¿Está bueno el estudio o no? Está muy bueno. Yo creo que ese es nuestro problema como individuos, como personas, que nosotros
siempre le echamos la responsabilidad a Satanás. Pero si asumiéramos nuestra responsabilidad como culpable y como pecadores, entonces esa perspectiva de ese capítulo siempre lo referimos a que ese es Satanás, pero como tal se ve que se está refiriendo a nosotros mismos, a la maldad que hay en nuestro corazón, porque eso ocurrió desde el principio. Claro. O sea, ¿quién provocó? Sí, pero ¿quién lo ejecutó? Claro. Yo, el hombre. Entonces, pero si nosotros nos viéramos desde la perspectiva de que soy yo quien asumo la responsabilidad de mi pecado, es diferente. Y hoy día pasa eso de que todo es Satanás y está como el cuento, pero un chiste por ahí, ¿no? Y dice, pero yo no me he metido, yo no tengo la culpa, yo he estado ocupado en otra cosa y ¿por qué de todo me echan la culpa a mí? Dice Satanás. Pero así pasa en nuestro corazón, que nosotros no nos miramos a nosotros mismos, porque si fuera desde cuando uno va al Antiguo Testamento, en realidad no implica solamente el culpable Satanás, sino el hombre como tal. Claro, amén. A ver el micrófono. Entonces, hermanos, a mí me gustaría predicar no con vos. ¿Cómo se llama? Mind map, mapas mentales, pero tiene como los mapas, tiene como figuras, Lucy, ¿cómo se llama eso? Mapas mentales que tiene una nube aquí y luego va para allá. Acuérdense que vamos a la nube, a la figura de Anita, que yo oigo a Anita de niña hablar y me acuerdo de ella, y ya tiene niños y todo, pero como ella habla así y enseña así, pues se me va esa imagen, ¿no? Sí, es la naturaleza. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios no puso imágenes que lo representasen, sino que su imagen fue en nosotros. Y no para que nos adorásemos, sino para que nosotros representásemos el gobierno de Dios y le sirviéramos bajo un sacerdocio. Entonces, cuando Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de la creación, ¿cómo es ese mandamiento? Dice, no te harás imagen. Yo ahora miro, es ley porque de los 10 mandamientos, ¿verdad? No los adorarás, no los servirás. No, yo no necesito imágenes. Pero dice la Biblia que su imagen fue en nosotros. Entonces, Dios requiere que seamos restaurados en ese propósito original. ¿Cuál es el propósito original? Del sacerdocio. Mire, hermanos, cuando nosotros aquí en la iglesia cantamos y adoramos al Señor, estamos ejerciendo sacerdocio. Y cuando le decimos, Señor, ven y toma tu lugar, ven. No le estamos diciendo, no estamos limitando la omnipresencia de Dios, sino que le estamos diciendo, así como un día tú viniste al huerto, así como un día tú viniste al tabernáculo, así como tú un día viniste al templo de Salomón, así como tú un día, Jesús, viniste al templo, ven a este lugar y toma tu lugar. Por eso Apocalipsis, y eso se lo voy a dejar a Maite, por eso Apocalipsis habla del sexto sello. El sexto sello son las oraciones de todos los santos que se han hecho a través de la historia. Y cuando cuando ese sello es abierto, dice Apocalipsis que un ángel, dice, se le dio la orden de dar más incienso en el incensario, ¿cómo se llama eso, Maite? Donde estaba el incienso. Y hay algunos que dicen que ese incienso que es añadido por los ángeles es una nueva dimensión en la oración,
porque es el sacerdocio de la iglesia clamando y se une al clamor de otro sello que se llama el sello de las oraciones de los mártires, que están clamando día y noche y le están diciendo: Señor, ¿y cuándo vas a vengar la sangre? ¿Cómo es? La sangre de los mártires. Entonces, el sexto sello dice: y cuando se abrió el séptimo sello, hubo un silencio. ¿Pero qué es el séptimo sello? No dice específicamente, Maite. El séptimo sello es séptimo, el último. El último. El sexto es las oraciones. A ver, yo sé que lo estoy agarrando. Vamos a buscarlo en Apocalipsis. Ajá, vamos a leerlo. Alguien que, lo que pasa es que yo no tengo mi Biblia Reina Valera, que esa es como medio sagrada para uno. No sé dónde está el séptimo sello del Apocalipsis. Ajá, ya vamos a Apocalipsis, ¿qué? Disculpe, mi hermano. 8 dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Entonces viene el sexto, que es la oración de todos los santos. Y Apocalipsis me habla de arpas y copas, de oración y adoración. El 8:3. Otro ángel vino y se paró delante del altar con un censario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. Ya va. ¿Y dónde está el sexto? El sexto. Quinto. El sexto es un terremoto. El séptimo es las oraciones. Sí, Maite, ¿cómo dudé de? Es las oraciones. Pero ¿qué desata las oraciones? ¿Qué desata las oraciones? Que es el séptimo sello. Desata las 7 trompetas. Entonces, hermanos, ¿estamos aquí? ¿Están cansados? ¿O le damos hasta la 1? Entonces la teología, óigame bien, que nos dice que nosotros, viene Cristo, nos arrebata y nos lleva por 7 años al cielo y nos vamos eternamente y para siempre con el cielo a las bodas del Cordero, y que esta tierra va a ser destruida, no cuadra. Porque eso se llama la teología de la aniquilación. Pero la teología de la restauración es que el cielo, la tierra va a ser restaurada, lo malo va a ser quemado, los gobiernos malignos van a ser quitados, pero ahora sí, el cielo literalmente viene sobre esta tierra. Porque ¿qué hacemos con el versículo que dice que los mansos heredarán la tierra? Entonces, la oración es de todos los santos, que es un acontecimiento que implica la oración de la tierra con la oración del cielo. Entonces, si todos los cristianos y todos los santos se van, ¿quién va a estar clamando justicia? ¿Quién va a estar diciendo: ven, Señor Jesús? ¿Quién va a estar mirando a los 2 testigos? Pero eso, yo sé que eso es otro tema y eso, ¿verdad, Maite? Eso es largo. Pero lo que yo les quería decir es que va a haber una iglesia que, según Jesús, se va a levantar cuando Él se manifestó en el templo, y van a cantar los cánticos del Mesías, y a través de eso, dice, vas a restaurar. La adoración y la oración trae restauración de su gloria y de su presencia, y prepara un lugar. Y así como el día vino y caminó en medio del templo, y nosotros cuando oramos y adoramos le están diciendo: ¿sabe qué, Señor? Ven y toma tu lugar.